Ayer murió Juan Forn, uno de los escritores más importantes que quedaban vivos en la Argentina. La noticia sacudió al mundo literario. Él era editor, periodista, ensayista, traductor. Creó el suplemento Radar de Página 12 y muchos lo teníamos por sus contratapas del diario desde los años 90. Su cuento más emblemático está publicado en un libro que se llamó igual, Nadar de Noche, en 1991. Y es la conversación de un hijo con su padre muerto. Una conversación que muchos y muchas seguramente habrán imaginado ayer. Y Forn murió nada menos que un Día del Padre, celebrando el Día del Padre con su hija Matilda en Villa Gesell, donde se había mudado hace 20 años. Quiero compartirlo con ustedes. Dice así. Era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y a oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia. Y él se preguntó cómo podrían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hijita con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio, estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta, pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena, el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque en realidad no estaba ahí descansando sino trabajando, aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada, salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras él y Ruth remontaban el Nilo y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes, a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para traer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes, viviría en pantalones cortos y sin afeitarse, cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante, o al menos catastrófico, en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares, un mes podía ser casi una vida, para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer, día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino 2 golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada cosa tiene su lógica y sus leyes son más elocuentes de noche, cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró el reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó, sin prender ninguna luz a su paso, y cuando abrió la puerta se encontró con su padre parado delante de él. No lo veía desde que había muerto. Y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho a la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo, «Papá, qué sorpresa». Pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo, «¿Se puede pasar?» «Sí, claro, por supuesto». Ahí el hijo inicia una conversación con su padre al borde de la pileta que nosotros recortamos, que le pedí a Ale Wall que recortara, él me recomendó este cuento. Y en esa conversación siguen. Un relámpago rajó en 2 el fondo del cielo. Cuando sonó el trueno, el padre se encogió y su risita volvió a oírse. Ya casi no me acordaba de estas cosas. Es notable cómo funciona la memoria, lo que conserva y lo que deja de lado. «Los grillos», dijo él. «¿Los oís? No me dejan dormir. Por eso estaba despierto cuando llegaste». Después de decir estas palabras dudó. «¿Los grillos?» Pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. «Bueno», dijo el padre con voz muy suave, «a lo nuestro». «¿Puedo preguntarte algo antes?» La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada a su padre.
Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enterás, difícil que puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza, lo digo por vos simplemente. Sí, ya sé, dijo él, y preguntó con voz insegura. ¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que haya hecho cada uno? Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van, pero sí, todos van al mismo, en la medida en la que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente solo dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo en algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. ¿Y cómo es? Dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. Como nadar de noche, dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse. Él tomó un trago del whisky que le quedaba en el brazo y esperó a que le llegase al estómago. Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. ¿Algo más?, dijo el padre. Él negó con la cabeza, movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable, la cara blandamente atemporal de su padre. Pensó en los reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal. Y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos brazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era la realidad, todo seguía tal como había sido siempre, y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido 4 años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde querés que empiece?, dijo. Por donde quieras. No te preocupes por el tiempo. Tenemos toda la noche. Hasta que termines, no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija.